¿Cuál es el problema del marketing? El problema del marketing es el humo. Lo que sí es cierto es que hay una cosa, y es que somos digitales. O sea, y lo offline se acaba. O no gano lo suficiente, o no aprendo lo suficiente. ¿Qué prefieres? ¿Ser el CEO de una empresa o el director de marketing? Hola, ¿qué tal? Esto es Marketinglado, el podcast sobre el follón de comunicar y vender para marcas. Yo soy Óscar Ato. Y yo soy Francisco Saez. Y hoy toca de nuevo entrevista, la segunda entrevista de este video podcast. Y bueno, quédate porque tenemos a un invitado especial con una trayectoria muy interesante. José Miguel Cegarra, muy buenas. Hola, buenas. José Miguel Cegarra, que es director de marketing y comunicación corporativa en el grupo GISAP, además de fundador de la Inspire Foundation. Exactamente, sí es. Bueno, bienvenido, y además tienes un background muy interesante del que también hablaremos. Pero antes de que empecemos, nos hemos dado cuenta de que toda la gente que ve nuestros vídeos no está suscrita al canal. Así que nos ayudaríais mucho si os suscribís, porque eso nos permite traer invitados tan interesantes como José Miguel y seguir generando contenido que tanto os interesa. Así que por favor, suscribíos en YouTube, Apple Podcast, Spotify, con vuestro móvil, comentad y suscribíos en internet a Marketing Lab. Eso. Bueno, empezábamos hablando de GISAP, José Miguel, que dice practicar la ganadería moderna. ¿Qué es esto de la ganadería moderna? Pues mira, la ganadería moderna, GISAP, lo primero, es un grupo ganadero. Es el que se dedica a la cría y engorde de cerdos. O sea, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a producir cerdos, ¿vale? El fundador, Juan Jiménez, creó esta empresa en el año 64 aproximadamente. Es el primer emprendedor de Lorca en el mundo ganadero, y ha conseguido llevar a crear un grupo corporativo GISAP a una facturación de 700 millones de euros aproximadamente. Nosotros lo que hacemos, la ganadería moderna, consiste simplemente en dedicarte a la cría del cerdo, es decir, desde lo que son las madres, las lechoneras, pasando por la parte del cebo, por la parte de la nutrición, luego viene la parte de sacrificio, la parte del despiece del animal y la venta de la carne. Es todo un ciclo cerrado, ¿vale? A nivel de marketing y de comunicación, normalmente el mundo de la ganadería y el mundo de la cárnica suele ser mantener un perfil muy bajo, porque tienes muchas crisis de reputación, ¿vale? Los cerdos no son animales, son los que se ven en Disney. O sea, cuando tú piensas en un cerdo, piensas en el de Bayana, y entonces y la gente cuando se come una hamburguesa disfruta de una hamburguesa, o disfruta de un perrito caliente, o disfruta de un buen rodillo o de un jamón, está comiendo una cosa que no viene del cerdo, ¿vale? Aquí hay una doble moral. Nos han tratado a nivel comunicación y a nivel, pues siempre de una manera muy infantil, y nos han creado un concepto de que ni el pollo, o sea, el pollo no viene de la granja ni se sacrifica, ni el cerdo viene de la granja ni se sacrifica, ¿no? Entonces ese es un poco el por qué el mundo del marketing relacionado con el tema de la ganadería o con el tema de las cárnicas siempre está, en un perfil muy, muy bajo. Bueno, si quisiésemos hacernos el Matías Prats, podríamos decir que vienes a poner toda la carne en el asador. Sí, y creo que te gusta este sector alimentario, ¿no? Porque ya empiezas como director de marketing, si no me equivoco, en una empresa del mundillo hace ya casi 3 décadas. Sí, yo fíjate tú, mira, cuando yo empecé ni siquiera había carrera de marketing. O sea, si querías estudiar marketing tenías que irte a una privada y empezar a formarte, ¿no? Entonces, yo siendo murciano y siendo de origen cartagenero, pues al final, cuando entras en el mundo del marketing, en Murcia solo tienes 2 opciones: o te dedicabas a la parte de turismo. De hecho, estudié parte de marketing turístico, y luego, por otro lado, lo que es la parte de agroalimentario. Y yo tuve la suerte y la oportunidad de entrar en bodegas y empezar a trabajar como director de marketing de bodegas cooperativas San Isidro en Jumilla. Sí, hablabas de formación, que tienes una formación, la verdad, bastante extensa.
Y en base a eso, en base a este tema de formaciones, que sabes que este podcast lo consume mucha gente que acaba de terminar la carrera, que no es el podcast para CEOs, que eso ya hay más podcasts que CEOs. Has tenido formaciones de picar tecla, incluido el máster que hicimos juntos. Correcto. Por separado, ¿no? Juntos pero no revueltos. Y las últimas que tienes son de un enfoque más directivo, el del MBA de la ENAE. ¿Ese es el camino para mejorar? ¿Es el camino que a ti te ha venido mejor? ¿O simplemente es un camino como cualquier otro, alguien que se quiere quedar... Imagínate, alguien se quiere quedar picando teclas desde los 40 hasta los 60. Oye, pues no hace falta que te hagas eso. Pues mira, te voy a hacer la frase clásica de me alegra que me hagas esta pregunta. ¿Sabes por qué? Pues mira, pues porque con respecto a la primera invitada, con respecto a Sandra, Sandra fue profesora mía en Ecomaster. Claro, o sea, además con una diferencia de edad. Yo ya paso los 50. Poquito, pero paso los 50. Yo vengo de una formación del marketing en el que el marketing es un marketing de consumo, un marketing clásico. O sea, yo he trabajado en gran consumo, he trabajado en diseño de producto, comercialización, o sea, las 4 famosas P's, ¿vale? Para nosotros era nuestro santo grial. ¿Qué ocurre? Que toda la gente que venimos de esa época, que tenemos una formación en esa parte del gran consumo, cuando nos hemos encontrado con la parte de digital, nos hemos tenido que formar. Yo me tuve que reciclar. Yo llegué a un momento en el que dije, señores, llevo muchísimos años dedicado a la parte del marketing tradicional, del gran consumo, el marketing offline, y tengo que empezar a entender el marketing online. Y entonces, a partir de ahí, de esa necesidad de entender y de no quedarte desactualizado, pues eso fue lo que hizo que yo me fuese a hacer el Ecomaster y empezar a trabajar en marketing digital e e-commerce. Esa parte te abre una puerta muy importante, pero al final tú tienes que saber dónde estás, ¿no? Para mí, ¿qué significa el marketing online? El marketing online significa conocer un ecosistema. Yo conozco un ecosistema donde hay una serie de herramientas, donde hay una serie de líneas de actuación en la que hay una serie de profesionales que se dedican a eso. Y yo como directivo tengo que entender en cada fase qué necesito en cada parte, ¿vale? Entonces, igual que cuando tú vas a un taller, tienes un especialista en aire acondicionado, tienes un especialista en chapa, en el mundo del marketing digital es igual, o sea, necesito un SEO, necesito un especialista en SEM, necesito a alguien que me ayude a crecer en captación de lead, necesito a alguien que maneje muy bien lo que es el tema de contenido. Entonces, la formación lo que te da es eso, es conocer, tener, digamos, esa mirada perimetral que te permite, de alguna manera, pues ir construyendo esa base que tú necesitas para tu proyecto, porque al final como directivo lo que tú tienes que entender es cuál es la base de tu negocio. Yo he pasado por muchos sectores y lo primero que tienes que entender es cuál es tu negocio, cuál es tu target, dónde estamos y te tienes que alinear muy bien con la dirección y tener el mismo camino con la dirección. ¿Qué ocurre? Y yo, por ejemplo, llevo un bagaje de desalineamientos con dirección. Lo que ha hecho ha sido que yo haya durado en determinadas empresas 5, 6, 7 años porque llega un momento en el que no hay, o sea, no te lo pasas bien. O sea, yo tengo un amigo que dice que si el proyecto no es sexy, ¿para qué continuar? Claro. Entonces, como afortunadamente he tenido la suerte de ir aprendiendo, formándome, pues siempre he tenido esa oportunidad de ir conociendo distintos, e ir aplicando. Fíjate tú, yo he salido del mundo del mueble reacondicionado, que se dedicaba, que básicamente era una empresa que es única en Europa, que se dedicaba a reacondicionar mobiliario de oficina. Eso lo convertimos la segunda mano en sostenibilidad, ¿vale? Y ahora me dedico al mundo cárnico. Es decir, ahora me dedico a lo que es un grupo que se dedica a la comercialización de carne, ¿vale? Nosotros, y de jamón curado, etcétera, etcétera. Entonces, son distintos puntos de vista. El siguiente hito que a mí me ayudó mucho a entender desde la base cualquier tipo de negocio, y yo creo que cuando llegas a un punto de madurez es necesario, es la parte del MBA. ¿Vale? Y ahí coincido con lo que decía Sandra. O sea, el MBA te da
digamos que es como reconciliarte con todas las partes de la empresa. ¿Por qué? Porque empiezas a entender por qué el de operaciones se le está cayendo el pelo. Empiezas a ver por qué los de marketing nos consideran unos flower power que nunca tienen ningún problema y que lo único que se dedican es a gastar. Entiendes por qué el financiero no ata a los perros con longaniza. O sea, hay una serie digamos, de miradas que llegas a entender y entonces llegas a tener una empatía con ellos y a saber conectar. Y eso, coincidiendo también con lo que decía Sandra, porque además me pareció brillante su intervención, esto va de personas, va de conocimientos de personas y de equipo. Pues si eres capaz de alinear todas esas partes, los proyectos funcionan, ¿vale? Y de ahí viene la parte de Fundación Inspire, ¿vale? Porque es digamos que es retomando esa parte de Fundación Inspire, es una cosa que es una fundación que creamos porque nosotros entendemos que la innovación no es normativa. Y la innovación no te lo da un mentor de una universidad o de un programa público institucional en el que siempre van los mismos. Esto es como lo de los ponentes, que al final, oye, que me voy al C-Congress, ¿y quién viene? Fulano, venga, no sé qué. Sí, como el cartel del Low o del Mad Pool, que son los tipos de... Exactamente. Entonces ahí lo que buscas es eso, lo que buscas es... Y dos preguntas, casi tres preguntas que me salen de ahí, igual se me ha olvidado alguna porque te estaba escuchando más que pensando en lo que te iba a preguntar. ¿Estás suscrito a nuestro canal? Porque si has visto el vídeo de Sandra, espero que estés suscrito al canal de Marketing. No, pues mira, te voy a ser totalmente honesto. Eso que no. No, mira, yo disfruto de vosotros los domingos por la tarde con los cascos planchando, ¿vale? Entonces, yo sigo el podcast y estoy en el podcast. No me había pasado a YouTube. Puedes seguirnos en Spotify y ponernos nuestras 5 estrellitas, no pasa nada. Sí, no, además eso ya lo tengo. Lo que pasa es que yo, como tú bien sabes, soy más de Apple. Estamos en Apple Podcast, también lo sé. Calentita. Me ha dado un poco la sensación, mientras que hablabas, que tiraba un poco el puesto y luego tiraba un poco la formación de hacia dónde vas. Es decir, ¿ha sido el puesto de trabajo el que ha tirado de ti y te ha dicho enfócate en esta formación? ¿O has dicho tú, después de hacer esta formación, ahora es el momento de pasar a este puesto, buscar este puesto? A ver, yo creo... No, o sea, no hay una correlación. Yo creo que al final son momentos. Es decir, es un momento en el que te pide. Yo tenía un compañero de trabajo, Paco Sáez, que se comía y se bebía las formaciones y siempre iba con su cabeza, no, esto, lo otro. O sea, tenía siempre un foco muy amplio pero muy difuso, ¿vale? No había esa visión de túnel, porque al final eran tantos inputs y era tanto que no te daba tiempo a sintetizar. Y sobre todo que la casuística y la realidad de los negocios y de las empresas tienen un determinado foco, es decir, lo que vale en un sitio no vale en otro, ¿vale? Y eso se llega con la experiencia. Vosotros os pasará que tenéis una forma de ver un problema ahora que antes era distinto. Antes a lo mejor tú eras un warning, tú eras, madre mía, ¿qué hacemos tal? Y ahora dices, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a reflexionar. Y en el tema de las formaciones, mira, yo tuve la suerte de empezar en una empresa que no tenía marketing y empecé como coordinador de marketing. Al poco tiempo me hicieron director. Siempre he trabajado coordinando equipos y dentro de los equipos hemos trabajado con mucho externo, con mucha agencia, porque al final el expertise lo tienen las agencias y lo tiene la gente que está afuera, porque tú 24 horas, tu foco y foco es una palabra que mis hijos dicen siempre estás con el foco en la boca y es verdad, es que te centras en una cosa, estás con tu historia y es muy difícil ubicarte. Alguien de fuera te da otra visión. Entonces, claro, entonces al final, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, tienes un mercado muy grande, tienes un expertise muy grande. Yo me gusta ver lo que hacen los demás y es como cuando ves la tele y dices, yo quiero eso. O sea, yo quiero ese anuncio, yo quiero esa gestión, yo quiero gente honesta que esté trabajando conmigo y que me diga las cosas a la cara. Y que me diga, oye, no, mira, este es el camino, tienes que tener paciencia y tienes que tal. ¿Cuál es el problema del marketing? El problema del marketing es el humo. Yo me echaba a reír cuando
cuando voy a trabajar escuchando vuestro podcast, cuando hablabais del tema de los nombres, o sea, si los CFO, los C no sé qué, no sé cuántas, ahora con el tema de la IA, bueno, lo que quieras y más, pero es que eso es tan viejo como el mundo. O sea, es que es tan viejo como el mundo. Ahora todo el mundo o sea, ¿cuántas personas conocéis vosotros que sin esfuerzo ni sacrificio se quieran hacer ricos? O sea, las 14 horas o las 16 horas que tú le echas a tu trabajo porque eres freelance, porque llevas una cuenta, porque tienes un compromiso que muchas veces no se corresponde con el fee que estás cobrando, etcétera, etcétera, toda esa parte tiene que estar reflejada en el trabajo que estás haciendo y tiene que estar reflejado también, además, en el compromiso que tienes con tu cliente. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que la gente no es capaz de trascender más allá. Y de tener la paciencia de continuar, señores. Esto no va muchas veces de... Mira, yo tenía un jefe que me decía, oye, si te doy 200.000 euros más, ¿cuánto vas a vender? Digo, pues no lo sé. Digo, no lo sé. Digo, ahora, yo me voy a fijar en el presupuesto que tenemos, que son 3 millones de euros. Y vamos a trabajar para llegar a 3 millones de euros. Pero si nos quedamos en 2.900.000 tampoco está mal, ¿verdad? Porque claro, el mercado es muy lineal. El mercado al final son mercados muy maduros. Y hoy en día la especialización del e-commerce te lleva a estar compitiendo con los mismos, con las mismas luchas, con los marketplaces, con estas circunstancias. Muchas veces es mantener el nivel. O sea, no es que el SEO no avanza. ¿Cómo que no avanza? O sea, si no te has mantenido de posición, si ya mantenerte es un éxito en las posiciones. Y en el tema, bueno, y yo me acuerdo cuando tú me decías, oye, pero si no se trata de lo que estemos convirtiendo, se trata del CPA, el coste por adquisición. O sea, tenemos que mantener un buen coste por adquisición. No podemos estar la gente no se da cuenta. O sea, y todas esas cosas las tienes con gente profesional y haciendo equipo. Y sobre todo poniendo foco, mucho foco en lo que se está haciendo. Bueno, por si no había quedado claro, José Miguel y Paco se conocen, ¿eh? Pues si no había quedado claro. Ahora, Luego hablaremos de Sí. bueno, hablábamos, ¿no?, de cambios de ocupación que te facilitan, ¿no?, las formaciones y los contextos y los momentos. Tu primera experiencia, digamos, como fundador o cofundador, ¿no?, es en 2005 una agencia de comunicación en Murcia, en la que estás unos 4 años y medio. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí y qué lecciones extraes de...? No, mira, pues esa fue mi primera fase de emprendimiento. Además, yo llevaba la dirección de marketing de bodega y coincidí con unos amigos míos de instituto. Pues bueno, pues ellos estaban trabajando, periodistas, gente que se dedicaba al mundo de la redacción y me plantean, oye, ¿por qué no queremos montar una agencia de contenidos? Estoy hablando en el año 2003-2004. En ese año, o sea, el tema del contenido no es como ahora, que todo es contenido. Y el contenido además estaba orientado a publicaciones, pero publicaciones de papel, ¿vale? Entonces nosotros fundamos Enfoque Comunicación, que fue una empresa que se dedicaba a generar contenidos. Contenidos pues para cualquier tipo. Nosotros podemos hacer desde revistas especializadas, partiendo contenidos muy concretos, porque estaba hecho por periodistas y fotógrafos y maquetadores, o sea, gente profesional haciendo un contenido desde una revista profesional para la asociación de arquitectos, del Colegio de Arquitectos, pasando por una asociación de vecinos de lo que fuera. Nosotros nos dedicamos a hacer eso. ¿Qué ocurre? Que tuvimos la suerte de entrar en Liza, en el diario La Verdad, que pertenecía a Grupo Vocento, y nos quedamos como redacción externa del diario La Verdad. Las redacciones de los periódicos en su época tenían el equipo que hacía la parte de local, parte de deporte, el nacional, pero había una parte que es la que sustentaba el periódico comercial. Esa parte eran suplementos, que eran los típicos suplementos del Notor, dominicales. Luego también esa época fue la época, no sé si os acordáis, del 10 minutos, los periódicos gratuitos. Bueno, pues nosotros hacíamos, allí en Murcia había un periódico gratuito que se llamaba Vecinos y hacíamos 3 ediciones, Lorca, Murcia, Cartagena. Hacíamos La Chuleta, que era el periódico de la Universidad de Murcia. Aquí en Alicante hacíamos El Vicent, que era el periódico de la universidad. O sea, hacemos mucho trabajo. Entonces, todos esos contenidos nosotros diariamente teníamos las maquetas y teníamos que trabajar.
llegamos a ser una estructura muy grande de gente porque teníamos periodistas contratados, fotógrafos contratados, que igual estaban trabajando aquí a nivel nacional o estaban viajando a ferias internacionales porque se desplazaba el mundo agro a Nuga, a Colonia, a Alemania, y allí estaba el periódico que hacía un suplemento, un reportaje, ya llevabas un redactor y un comercial que vendían el suplemento y automáticamente se traían todos los contactos, las fotografías, etcétera. Todo eso nos dedicamos a hacer. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa vorágine, a mí el director general del diario La Verdad me dice que le eche una mano con la redacción de Cartagena, con lo que era la delegación, porque tenía un problema, digamos, entre comercial y sobre todo institucional, ¿no? Porque al final los medios de comunicación se mueven a nivel institucional. Si no hay instituciones, no hay medios. Eso es claro y se está viendo ahora con los temas digitales y el tema del gobierno este que tenemos y digamos, el tablacho que ha puesto determinados medios porque no son afines a, ¿no? Y en aquella época era exactamente igual, nada más que había un 50-50, había una parte institucional y una parte de privado que se hacía inversión en los medios. Pues nada, pues simplemente empecé a trabajar con él como responsable de la delegación de Cartagena, comercial, con grandes cuentas, y de ahí, al cabo de unos meses, cuando conseguí normalizar la situación, me fui a Murcia a trabajar también con toda la parte de grandes cuentas, ¿no? Y ahí llevaba digamos, un equilibrio entre la agencia y la agencia y digamos, mi trabajo de grandes cuentas dentro de lo que era la parte del periódico. Pero, sin embargo, se cruzó un poco la crisis de 2008, que fue fuerte, nosotros tuvimos que reducir, los periódicos también redujeron mucho y ahí ya nos planteamos el continuar con la empresa, pasarla a pues un poco el ver qué hacíamos, ¿no? Porque también es cierto que como funcionábamos muy bien y eran muy buenos, y eso te lo tengo que decir, pues yo pasé a la parte que mejor se me da, que es la parte comercial y de gestión con personas. La diseñadora que teníamos maquetadora pasó, ahora es la actual jefe de arte del diario La Verdad en Murcia. Una de nuestras compañeras, que era la directora de redacción, pasó a trabajar a un tema institucional, con lo cual al final nos quedamos ahí en un equilibrio un poco raro, ¿no? Entre ir luchando por sacar el negocio para adelante con esa situación de crisis y tal. Al final trasladamos la empresa a los trabajadores, se la quedaron ellos, nosotros digamos que de una manera vendimos nuestra parte y yo en ese momento tuve una llamada de mi antiguo gerente y director comercial de, oye, vente porque vamos a ver qué tal funciona. Había una época digamos, una época muy madura dentro de la bodega porque en unos pocos años se jubilaba mucha gente y querían hacer digamos, un tema de traspaso, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí volví. Vuelta a la alimentación, ¿no? Otra vez volver a... Jumilla, ¿no, Paco? Porque Jumilla tiene buena fama. Jumilla tiene buena fama de tierra de Bills, todo el mundo lo sabe. Y aquí entras de nuevo como área manager de Estados Unidos. Eso fueron casualidades. Fueron casualidades al final. Cuando tú tienes... Y esa parte es la parte también un poco de cuando tú empiezas a ver dentro de lo que te decía del MBA, ¿no? Al final, cuando tú te alineas con la dirección, pues la dirección y estás trabajando bien con él, pues entonces llega un momento en el que la persona responsable de esa área se va. Y entonces, claro, nos provoca pues una falta importante. ¿Qué ocurre? Que cuando tú ya tienes un poco el feeling de la empresa, conoces cómo van los mercados, cómo funciona, porque además tú estás trabajando en proyectos para Estados Unidos con el comercial, con el responsable, pues al final me dijo, oye, encárgate tú. Y entonces, pues eso fue un poco el poner algunos proyectos en marcha en Estados Unidos, en Canadá, el ir trabajando en la distancia y también presencialmente en alguna ocasión allí. Y bueno, y fue una experiencia muy chula porque al final pues te desubicas, ves también que das una patada y salen 100.000 botellas de vino de cualquier origen, porque aquí el mundo del vino es como pasa como el mundo del vacuno. Nosotros tenemos 15.000 cabezas de vacuno y estamos en el top 10 de productores de España. O sea, está muy atomizado y son cabañas muy pequeñas, ¿no? Y en el mundo del vino pasa exactamente lo mismo. Son productores muy pequeñitos que hacen cosas muy chulas y cosas
que están muy bien, pero al final, claro, terminan siendo tu competencia, ¿no? Claro. Y esa época estuvo muy bien. Lo que pasa que al final volvemos otra vez a la misma. Yo no estaba alineado con la dirección. Después de 5 años que volví, no había ese alineamiento en proyectos y al final, pues siempre he tenido la libertad de salir de los proyectos y entrar. Y me busqué otro proyecto. Sí, por cierto, he estado 5, 6, 7 años, cosa que me da la sensación de que hoy en día es súper normal, o cada vez más normal, estar 5, 6, 7 años, incluso menos en muchas empresas. Para mí lo normal fueron 2 años. Yo ahí, Lo has dicho como poco tiempo, como que te gusta el cambio, pero que hoy en día... la parte que a mí me dio una hostia de realidad, ¿vale? Yo he trabajado normalmente con gente joven, ¿no? Me gusta trabajar con muchos millennials, ahora trabajo con centennials, ¿vale? Pero tuve un fichaje de un chaval que yo quería trabajar con él porque lo veía que tenía muchas chispas, que en el mundo de e-commerce era de los que le echaba mucho tiempo, pam, 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 pam. De hecho, ahora mismo se llama Diego Nieto, él tiene su marca personal que es Diego. Y yo me senté con él, hicimos el máster juntos en marketing digital. Y dije, oye, Diego, vente conmigo y tal, que necesito en mi equipo de online a un tipo como tú y tal, ¿vale? Entonces se puso y él venía con sus criterios y tal, y yo lo dejaba que funcionase y él, bueno, tal, y eso. Y entonces me coge, me dice un día, me dice, oye, José, yo creo que más tarde o más temprano me iré yendo. Lleva 3 meses. Digo, bueno, a ver, entiendo con un medio plazo, ¿no? Dice, sí, yo creo que un medio plazo y tal. Y digo, Voy de pie fuera cuando yo entré allí. Diego, a ver, un medio plazo o sea, un medio plazo puede ser 2 años, un corto plazo son 6 meses, 9 meses, un año. Un medio plazo 2 años, 3 años, un largo plazo 5 o 6 años. Dice no. Dice, un corto plazo son 2 meses, un medio plazo son 6 meses y un largo plazo son 9 y me sobran 2. Entonces, a partir de ahí, cuando te empiezas a asumir esa realidad, y eso va enlazado con los equipos y con lo que pasa ahora actualmente con la gente, tienes que ponerte las pilas y decir, oye, señores, yo tengo un equipo que está trabajando conmigo, pero tengo que tener un equipo motivado, tengo que tener un equipo que se lo pase bien, que disfrute, que aprenda y que sé que voy a tener una pérdida. ¿Qué pasa? Que la gente cuando tiene una pérdida de talento, normalmente lo somatizas como una pérdida y como algo negativo. Y esa parte negativa tiene esto es como las parejas, no soy yo, eres tú. Si tú quieres retener a tu pareja, lo que tienes que hacer es darle lo que ella necesita. Si tú ya sabes que está en transición y que no lo vas a tener, lo que tienes que centrarte es que esa persona dé el máximo dentro del trabajo, pero sobre todo Que transfiera el conocimiento. que transfiera el conocimiento, que es fundamental. Sí. ¿Vale? Y para eso tienes que tener siempre o un backup o alguien. Esto es como un equipo de fútbol. Oye, si te rompes tú, tienes que salir tú y tienes que trabajar en esta posición y en la otra. Y entonces esa es una manera en la que yo me di cuenta de que el tiempo pasa y de que la gente tiene otras prioridades. Entonces a mí no me extraña que, ya te digo, cuando la gente se va, sí no te puedo dar porque muchas veces las estructuras son lo que son. Tú tienes un tío que funciona muy bien, pero tu negocio da lo que da. Sí, ahí hablas de una nueva etapa como CEO, ¿no? Que Sí. el sector del mueble, pasas al sector del mueble Montiel, ¿os conocéis ahí? Sí. Sí, yo entro allí en Montiel pocos meses después que Diego, ¿no? Por Sí. cierto, Diego, estás invitado al podcast. Cuando quieras, te A corto plazo. a corto plazo. Muy bueno. Nos conocemos de ahí en Montiel. Allí empiezas como CMO, o sea, cuando entras como CMO y luego se pasan por un proceso y llegas a CEO. Sí, básicamente una empresa familiar. Acabo de terminar el máster en marketing digital e-commerce y me brindan la oportunidad de llevar una dirección online. Era un e-commerce de mueble de oficina con un concepto muy chulo que fue a mí lo que me enganchó, que era el tema del mundo del reacondicionado. Es decir, ellos compraban mobiliario de grandes empresas y multinacionales, lo recondicionaban y lo vendían, ¿vale?
que al final el símil es el coche, es decir, son esas compraventas que se traen coches de Alemania, de primeras marcas y los arreglan, los preparan y los sacan a la venta, ¿no? Pues aquí tenían mobiliario de oficina de grandes marcas y además con una calidad excepcional y con un equipo de artesanos muy bueno dentro de la empresa que eran capaz de una cosa degradada y una cosa que prácticamente tú lo veías y era chatarra, volver a darle otra vida nueva, ¿no? Yo no me sentaba en mejores sillas. No, sin lugar a dudas. Y a partir de ahí es cuando, pues bueno, pues empezamos a trabajar ahí. Nosotros llegamos, o sea, ahí tuvimos muy buenas experiencias porque había un e-commerce, era un PrestaShop que nosotros le llamamos el dinosaurio, porque era un PrestaShop que se habían hecho con personalización de personalización de personalización. Entonces ahí lo que conseguimos fue el PrestaShop depurarlo, hacer uno nuevo, un proyecto paralelo, que ahí Paco tuvo mucha mano con nosotros y lo sacó adelante. Y entonces lo que hicimos fue desarmar ese dinosaurio para tener una herramienta eficiente con todos los extras, como en los coches, que se llevaban en el momento y que aún siguen siendo totalmente vitales. Nosotros pasamos de facturaciones de $500,000 de euros aproximadamente a hitos hasta casi 3 millones de euros de facturación online. Hablando de muebles, ¿eh? Que el mueble tiene o sea, el mueble no es la cajita de zapatos que meto en eso. Mueble no, mueble de oficina. De oficina. Claro, el nicho brutal. o sea, Sí. desde ahí yo tengo un problema y es que trabajo con nichos muy locos. Ajá. O sea, el último son lubricantes para monjas. No, lubricantes para el sector agrario, para tractores. Sí. De repente No, pero es cierto que al final, y ahí se lleva mucho aprendizaje, porque la guerra a nivel SEO y a nivel SEN es totalmente distinto a productos que son pues genéricos, o sea que tienes Sí, que son de fácil que son de fácil compra y además con otra cosa, nosotros tenemos un hándicap brutal que es la logística, o sea, mover un mueble y además montado es brutal. Nosotros no éramos IKEA, nosotros teníamos que montar los muebles, o sea, tú reacondicionabas una silla, la metías en un palo y la mandabas. Y nosotros hemos hecho hemos hecho proyectos online, y además tú lo sabes, de 40, 50.000, 60.000 euros de amueblar oficinas en Madrid, en Barcelona, o sea, cosas muy locas, pero porque teníamos la estructura y digamos, el fundador de la empresa tuvo la visión esa de hacer todo eso. ¿Qué ocurre? Que esa visión le llevó a vender la empresa a un fondo de inversión. Entonces ahí es donde a mí me postulan para la parte de SEO. Y ahí cuando yo llego, yo lo agradezco, digo, pero yo es que, o sea, yo de dirigir sé lo que sé, ¿vale? Y entonces fue cuando entro a la parte, como consecuencia, entro a la parte del MBA. Y ahí es cuando yo me alineo también, porque para mí ha sido, o sea, el máster no fue solo el MBA, fue trabajar con un fondo de inversión. Un fondo de inversión que es diferente. Vale, yo detecto un patrón, ¿vale? Contigo. Y es una empresa muy tocha a nivel offline, que los millennials como yo de la yema no vemos normalmente. Entiendo que los centennials, la generación Z, pero para mí son muy atractivos en el sentido de tenemos una caja que aplicada al marketing digital podría pegar algún susto a más de alguna marca que hace drops los fines de semana, o que lleva vendiendo gafas en Elche desde hace 10 años. Yo cada día hago más. Sí, ya. Pero bueno, simplemente estamos hablando de magnitudes. Sí. ¿Qué tiene ese tipo de empresa que no tiene tan engancha? Porque por todas las que pasas son un poco así. Sí, Pues, potente offline, eso o ha sido hijo de eso alguien. No, mira, pues, ¿sabes lo que pasa? Que ahí, mira, es que insisto, todo está inventado. O sea, quiero decirte, al final, cuando tú te ves en una situación, es decir, entro en una empresa que me dedico al mundo del vino, un responsable de marketing tiene que conocer el producto de arriba abajo, pero es que tiene que conocer hasta el agricultor.
y tiene que saber cómo se vendimia. Y tiene que irse al depósito cuando está fermentando el vino y probarlo. Y tiene que bajarse a catar vinos con los enólogos y conocer el vino al 100%, porque de ese conocimiento va a venir tu capacidad para trasladar los conceptos y venderlos. Y a partir de ahí vas a crear un concepto, una marca, un vino, lo tienes que trasladar tanto a tu equipo comercial, a la dirección comercial, como tienes que excitar y emocionar al comprador. Y al comprador no solo al último, al B2B, perdón, al B2C, sino al B2B. Al B2B. Sí. Pero, ¿y el punto de esta empresa que es offline y está dando los pasitos a online o los da contigo? O sea, ¿qué es lo que te engancha de ahí? Porque hemos visto que... A mí me apasionan los productos. O sea, a mí me apasiona el producto. O sea, yo cuando entro a trabajar, por ejemplo, ahora en la cárnica, claro, yo no entiendo nada de carne, ¿vale? Y a mí eso es lo que me motiva. A mí el reto es conocer un sector. Y entonces te vas empapando y vas viendo y vas conociendo. Y desde tu visión de marketing y de comercialización vas viendo. Mira, para mí el marketing es venta. Sí. No hay más. Ojo. No. Para mí el marketing es venta. Todo marketing que no termine en una venta... Es una campaña mal hecha, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo me he sentado con muchísimos directores de agencia, con muchísimos creativos y tal, no sé qué. Y yo siempre les decía lo mismo, del branding no se come. No, es que hemos conseguido branding, del branding, de la notoriedad no se come. Se comen de las ventas. Entonces siempre mi foco ha ido venta. Evidentemente, o sea, estoy simplificando mucho, claro. porque al final es un funnel, es un funnel, quiere decir que tienes que ir haciendo todas las fases y tienes que estar. Pero tienes que tener un foco muy puesto en la venta y sobre todo la capacidad de pivotar con el producto. O sea, señores, los productos si no se renuevan, si no se innovan, si no somos capaces de generar cosas nuevas que emocionen, que sean distintas o buscar usos o formas de vender distintas, no vamos a conseguir. O sea, mira, el lunes estuve en Arcos, estuve con Roberto Arcos, que ya es novena generación. Hacen cuchillos. Cuchillos. Sí. O sea, algo tan excitante y tan sexy como un cuchillo, ¿vale? Pero un cuchillo te puede matar. Sí. Y también puede cortar una... Bueno, pues cuando ves el proceso que hay detrás de un cuchillo, que hay más de 80 operaciones detrás de un cuchillo, ¿vale? De un cuchillo que luego vas a utilizar para cortar la fruta o para cortar un filete o lo que sea. Ves la idiosincrasia que hay dentro, ves la tecnología, ves la innovación que hay, ves el que esa familia se ha ido cada 2x3 inventando, buscando nichos nuevos, o sea, todo eso, el concepto mi producto es el cuchillo, pero la diversificación que tengo es increíble. Entonces, uno de los gran hándicaps que tienen muchísimas empresas es que queremos morir siempre en las mismas circunstancias, el mismo producto, el mismo no sé qué. Señores, vamos a ver, en moda hay temporadas. Y te puede gustar más o menos lo que te encuentras y comprar, ¿no? En el mundo de las zapatillas deportivas o de las sneakers o de las que tú quieras, pasa 3/4 de lo mismo. O sea, o es una marca blanca que van poniendo el sellito, o hay alguien que hace suelas y el otro te hace no sé qué. Pero si no estás trabajando en innovar, aunque sea conceptualmente, o sea, trasládame a paraísos con tu producto. Y luego ya hablamos del producto, ¿no? Que más que haya que sientas una debilidad por este tipo de empresas que están empezando a digitalizarse, lo que tienes es una debilidad por ese producto que por lo que sea casan con tu idiosincrasia ahí. Para una persona que acaba de terminar la carrera, breve, o sea, ¿le dirías que entra a la carrera de marketing, comunicación, que haga Six Master? Sí. ¿Le recomiendas que busque una empresa de este tipo para empezar o que empecemos por algo más suave, algo más nativo digital y que luego ya se plantee qué ventajas tiene o qué desventajas dirías tú? Hostia, por aquí no empieces porque lo vas a pasar regular porque es un poquito más complejo adaptar el offline al online. Sí. A ver, vamos a ver. Hoy en día o sea, no te voy a decir que el offline ha muerto porque no ha muerto, ¿vale? De hecho, yo creo que el offline se va a convertir como lo vintage. Es decir, va a ir y venir.
Va cuando tú te coges y te ves fotos de los grupos de los 70, por ejemplo, o de los 60, de repente dices, hostia, pues si esos pantalones se llevan, hostia, pues si ese look se lleva, o sea, todo va a volver. O sea, quiero decirte, son formas de uso, son de alguna manera, yo creo que todo es cíclico, ¿vale? Lo que sí es cierto es que hay una cosa, y es que somos digitales. O sea, y lo offline se acaba. O sea, igual que los medios de comunicación no han sabido hacer una transición hacia un producto mínimo viable que les dé un rendimiento económico y por eso todo el mundo se ha tirado al online. El papel está lamentablemente muerto y además los medios de comunicación están palmando frente a las redes sociales. ¿Vale? Porque ese es el gran problema, el espíritu crítico, el saber. Yo no me puedo ver 2 TikToks y un Instagram y de repente esa es la noticia, ¿no? O sea, hay que tener un espíritu crítico, hay que conocer, hay que saber, hay que intentar ir más allá. A mí me pasa mira, tengo un compañero que se incorporó conmigo en septiembre, ¿vale? Y lo primero que le dice es, mira, ChatGPT está muy bien, ¿vale? Pero tú tienes que saber de lo que hablas. Y si tú vas a hacer un post, a mí no me vengas con ChatGPT y me lo tires, digo, porque te lo voy a detectar. Y porque yo durante los 11 meses que llevo en esta empresa, me he dedicado a entender la empresa y a saber. Y a saber lo que es un cerdo, lo que es una canal, lo que es un lomo, cómo funcionan los comerciales, cómo funciona la exportación, cómo funciona el director de operaciones. He estado observando y he estado aprendiendo. Entonces, cuando yo tengo que transmitir algo de algo tan sexy como un trozo de carne de cerdo, que no lo es, tienes que, no puedes hablar de la pureza, la no sé qué, nos lleva a una esencia de, no, olvídate de esencia, pureza, no sé qué, el corte, no. Tío, traslada lo que quieras trasladar. O sea, piensa en tu buyer persona, piensa como si tuvieras delante en una carnicería ese trozo de carne, o sea, vívelo. No me utilices la IA para que me dé 4 chuminas o 4 rollos. Esa es la historia, esa es la capacidad que tienes que tener de cara a saber discernir entre lo que es viable y lo que no es viable. Los medios de comunicación, por ejemplo, ahora mismo, pues tienes un problema, tienes que tener sentido crítico, o sea, espíritu crítico. Mira, yo tengo un hijo que está en tercero de informática, ¿vale? Y él siempre, pues como cualquier chaval, hostia, tenía una idea de puta madre, tal, no sé cuánta, patatín, patatán. Y entonces viene el Grinch y le dice, vale, me parece bien. Primero, entorno. ¿Has estudiado la competencia? ¿Sabes cuánta gente hay haciendo eso? No, sí, pero es que no, yo, ¿por qué no? No, a ver, mira, segunda, segunda, Es normal, la informática y está. Oye, lo bueno es que tienes... sí, pero yo siempre, entonces, joder, es que eres un puto green, siempre estás con la misma historia, no sé qué, no sé cuántas. Mínimo, o sea, hazme un business canvas. Yo nada más que lo quiero. Tú me haces una hojita y me dices, oye, mira, por aquí, por allá, no sé qué, y yo te echo una mano. Y si veo viabilidad, te tiro. ¿Vale? Pero si no, no. Bueno, vale, el otro día me lo veo leyendo libros míos, Cómo vender al cerebro, Biology. Hello, no sé cuántas, tal, no sé, o sea, y dices, bueno, Jaime, ¿y eso? No, es que el otro día nos ha hablado un profesor de emprendimiento y claro, y al final, toda esa movida es la que vas. Pero respondiendo a mi pregunta, Me voy, perdóname. ¿recomendarías este tipo de empresas que son más tradicionales y que están empezando con el marketing digital a una persona que acaba de terminar una carrera o una formación en marketing digital, o lo ves un poco duro? Yo tengo la sensación de que, por lo que él decía, Yo creo que sí. de que la hostia más grande A ver, en una agencia, por ejemplo. vamos a ver, mira, in-house tienes un problema, ¿vale? No hablemos de in-house. Esta pregunta, ¿empresa nativa digital que tal Sí. o empresa tradicional que está dando el paso a lo digital y tiene unas estructuras y hay que adaptarlas? ¿Lo consideras más duro o más fácil? ¿O lo consideras un punto muy bueno de aprendizaje? Porque, como decías antes de ChatGPT, va a tener de dónde salir y va a construir un espíritu crítico para estar en el mundo digital. Mira, yo te lo voy a resolver
rápido. Donde haya una oportunidad, donde haya una oportunidad, y si te sientas con la persona que tienes delante y te emociona y te da feeling, tírale. Porque estás en el momento y en la edad de equivocarte. Claro. Estás en el momento y en la edad de empezar a frustrarte. Estás en el momento en el que si la persona que tiene delante tiene la capacidad de ver o tener el foco muy, muy claro y el rumbo muy claro, vas a crecer con él y vas a hacer un camino. 6 meses, 12 meses, un año, lo que sea, pero vas a hacer un camino, ¿vale? Y ahí es donde está el aprendizaje. Es decir, si tú entras a una empresa pequeñita que quiere digitalizarse, busca un informático, te gusta, te emociona lo que te están dando, te pagan la pasta que más o menos quieres recibir porque te dan el horario que quieres, etcétera, etcétera, pues empieza a construir, ¿vale? Porque ahí vas a navegar en muchas ocasiones solo y alguien te va a decir, oye, pues pide un kit digital y te vas a tirar una semana viendo a ver qué es el kit digital, que no sé qué papeles necesito, por qué la burocracia, por qué no sé cuánto. O sea, quiero decirte, yo siempre aconsejo a la gente que si tienes una oportunidad de trabajo, tienes una oportunidad de crecer, tienes una oportunidad de aprender, aprende. Porque si vas a ir directamente, y te pongo un símil muy antiguo, de la escuela de mecanografía, a sentarte en una mesa y a ir redactando y a ir escribiendo, ¿vale? Pues va fluido. Oye, no, haz este documento. No, oye, esta campaña, ¿cómo la hago? Mira, pues pam, 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 tírale. Y tú ejecutando, y tú ejecutando, y tú ejecutando, ejecutando. Pero ¿dónde está tu creatividad? ¿Dónde está tu comprensión? ¿Dónde aportas tu parte? ¿Cuál es? O sea, sí, vas a crecer porque te van a enseñar, ¿vale? Pero si tú vas a una empresa en la que tú tienes que hacer, tú tienes que ganar. Mira, yo llevo más de 25 años dedicado al mundo del marketing. Estoy en la primera empresa en la que me dicen tira, tira, tira. Tenemos que hacer marca, tenemos que posicionarnos, tenemos que tirar, tenemos que proyectar, tenemos que digitalizar, tenemos. Y yo pregunto las cosas 3 veces. No sé. ¿Por qué? Porque siempre he tenido presupuestos de guerra. Hemos tenido muy poco presupuesto, con muy poco hemos tenido que hacer mucho. Entonces, cuando te dan vía libre, es como si estuvieras en una pista. Tú no estás acostumbrado a ir al resort de 5 estrellas. Tú estás acostumbrado a ir al de 3 y muchas veces al de 2, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia. De que tienen un poquito más de presupuesto y puedes ser un poco más creativo. Y luego, cuanto más piedras te encuentras en el camino y más te frustras, más resiliencia coges y más eres capaz de empujar y al final esto es como lo de estoy deseando que mi hijo se vaya. Yo no quiero que mi hijo se vaya de casa. Lo que quiero es que se enfrente a un día que se encuentre mal y no esté ni papá ni mamá, a un problema de que se me ha roto el coche y no sé qué hacer porque ellos están a 300 kilómetros. O sea, todas esas cosas al final en el mundo de la empresa es exactamente igual. Claro. Lo que pasa es que los problemas te los da más una empresa como la que estamos diciendo que está pasando por un proceso de transformación o inclusión de un canal con los códigos que decíamos antes distintos, que no una que es nativa digital, que todo eso no lo tiene. Sí, tú que has, José Miguel, desarrollado prácticamente, se podría decir, toda tu carrera en la región de Murcia, a pesar de que es súper variada y súper interesante y vamos, y hablas bien a las claras del tipo de profesional que eres. Fuera del cliché, ¿no? De que tienen a gente de fuera, Murcia, jiji, jaja, chopijo, copón, no sé qué. Ahí está, ¿sabes? Que mucha gente de Madrid y tal, el meme a veces que se hace, que, bueno, yo que lo tengo cerca y que la disfruto, no comparto. ¿Cómo ves allí en la región el talento empresarial, pero incluso concretamente ahora que estás más en la parte de marketing y comunicación, el tema digital, pues eso, empresas nativos digitales, agencias, etcétera, y el tema del talento en este sentido de marketing, incluso online, concretamente, que va más al caso para este podcast, ahí en la región? ¿Cómo lo ves en general y diferencias respecto a, que ya sé que es otro mundo un poco, Madrid o Barcelona? A ver, yo creo que hay mucho talento. Hay mucho talento, pero sobre todo, mira, el problema de las agencias de comunicación ha sido que son castas. O sea, en todas las ciudades, en todos lados, está la gran agencia que lleva 20, 25 años, que ha sobrevivido, que tiene muy buen hacer,
que normalmente hay una correlación entre la dirección de esas agencias y los empresarios, porque han crecido juntos. Es una cuestión es como, por ejemplo, pues oye, chicos, yo quiero conocer empresarios, yo soy joven y me meto en AGE. ¿Por qué? Porque la Asociación de Jóvenes Empresarios me va a dar gente de mi nivel, que al final generas un networking con ellos, que al final tienes, oye, si necesito algo, está si necesito el otro. No, al final la vida son contactos. O sea, y quien no los trabaje está muerto. Y no en LinkedIn. Porque yo en LinkedIn me vienen desde indios, chinos, japoneses y noruegos pidiéndome amistad, ¿vale? Y no sé quién son, quiero decirte. La vida es moverte, la vida es salir, la vida es ir a eventos, la vida es interactuar con la gente, tomarte un café, quedar, llamar, interesarte por lo que está haciendo, no perder la visión de qué es lo que está pasando a tu alrededor. Esa es la verdadera, ese canal digamos, de ese ecosistema te ayuda. ¿Qué ocurre? Que en el mundo de las agencias ha pasado eso. Hay una correlación entre gente que está muy cómoda, ¿vale? Luego son, digamos, agencias que han ido evolucionando, pero que la evolución de una agencia tradicional, ¿cuál es? Sí. Son partners, o sea, son freelance que están trabajando, que al final tengo la productora de cabecera que me hace este trabajo, cuando no hago la otra, ¿no? Y yo creo que cuando necesitas frescura, te tienes que ir a lo pequeñito y te tienes que ir al nicho. Y tienes que fijarte en, oye, ¿y esta campañica quién la ha hecho? ¿O quién le lleva las redes sociales a esta marca? ¿O cómo está funcionando este tema? Y a partir de ahí, indagar y buscar el profesional que hay detrás. ¿Que es una agencia? De lujo, ¿vale? Pero en esa parte yo creo que es donde se tiene, donde el ecosistema agencias tienes de todo. Tienes de todo. Yo creo que al final los que están sobreviviendo, de hecho hay un movimiento de fondos de inversión comprando agencias, ¿vale? Sí. Igual que hay fondos de inversión que están comprando empresas que se dedican a la climatización. O sea, pues eso está pasando. Los que han sobrevivido porque son buenos y porque dan un buen servicio y porque te generan. Hay empresas que, por ejemplo, el tema de la comunicación lo tienen que delegar en un tercero bueno, pues porque oye, que te hagan 3 posts, que te hagan un boletín, que te hagan un canal de información interno y tal, pues oye, y le pago un fee de lo que sea, pues me mantiene, digamos, la RSC dentro de la empresa, ¿no? Que también son cosas que, bueno, al final cada uno trabaja y funciona como pueda. Madrid es un ecosistema de empresas mucho más grande, con una visión mucho más global, con profesionales con perfiles mucho más globales, evidentemente, pues oye, un Zagal de Murcia, pues no es lo mismo que un Zagal que haya estado en Estados Unidos, en Japón, en no sé qué, no sé cuánta, que además siga las tendencias de Berlín, que sepa cómo funciona todo, o sea, es decir, es otra dinámica. Ahí tienen más diversidad. Claro. Pero hoy en día yo creo que en cualquier sitio encuentras talento, sí. José Miguel, has contratado agencias de marketing y publicidad a nivel internacional, a nivel local, de hecho has creado la tuya propia, has contratado también freelance para tus campañas. ¿Tú qué recomiendas y por qué me contratarías para tu tienda online? Yo, pues mira, fundamentalmente 2 cosas. Una, básicamente en las personas se ve la honestidad. O sea, el humo dura poco. El humo son 3 meses, 5 meses, el feed. O sea, cuando tú no tienes rendimiento y te dicen, no, es que, o sea, lo es, ¿vale? ¿Qué es lo que ¿por qué contrataría yo un freelance? Fundamentalmente, pues porque primero lo he bicheado muchísimo. He visto lo que está haciendo. Me han hablado de él, me lo han recomendado. Si él tiene la misma dialéctica que yo, ya tenemos un punto. Pero si además se obsesiona con mi producto, tiene 2 puntos. Entonces ahí es donde yo entro. O sea, yo necesito gente que se obsesione con el producto, que entienda el nicho. O sea, es que los nichos son muy complicados y las circunstancias y la forma de comprar, o sea, el periodo medio de maduración de un ticket en mobiliario no es el mismo que de unas zapatillas o no es el mismo que del de los lubricantes o sea, quiero decirte, no tienen absolutamente nada que ver, pero sin embargo tienes que entrar a la cocina. O sea, cualquier profesional que entra a la cocina, o sea, si eres un manta, quiero decirte que no sabes invertir, que al final eso se ve rápido. Sí, fuera, quitando los conocimientos técnicos. Por el perfil de cada uno, entiendo que prefieres un freelance en el sentido de que va a poder entrar más A la cocina. a la cocina. Es que es eso, es que
bueno, y aparte, si yo tuviese que hablar de ti, o sea, no conozco persona que se obsesione más con una cuenta. O sea, a partir de ahí, Pantalones. Oye, bueno, Sí, dale, dale. también hemos visto perfiles tuyos y tengo 2 personas en la cabeza con mucho talento. Yo en mi etapa en Rocket también tuve a 5 personitas a mi cargo y también, joder, eh, cuando ves a alguien con tanto talento, ¿cómo lo potencias? ¿Qué haces para que esa persona crezca? Y sobre todo, que se den cuenta ellos mismos del potencial que tienen. Porque hay algunos, voy a decir, subnormales como yo, que es como, vamos con esto para adelante, ya veremos cómo salgo de esto, y otros que no lo sé, me da palo, no sé qué hacer, no sé si estoy preparado, y tú estás viendo su trabajo y estás diciendo, me cago en Dios, es que si esta persona se pone, revienta todo lo que pilla por delante. pues mira, fundamentalmente el acompañar. Es decir, mira, tengo una anécdota este verano. A mí me contratan y estoy solo en marketing y para un grupo que somos 1.500 personas, ¿vale? Y además aterrizando, ¿vale? Y me dice el dueño de la compañía, oye, ¿a ti no te interesaría tener es que resulta que tengo un compromiso de tal, de cual, mándamelo. Y cuando el chaval se sentó conmigo, era un chaval que era de un grado medio de marketing. Tenía 17 años, la edad de mi hija pequeña. Y entonces le digo, mira, Antonio, tú tienes 2 opciones. Te pones a mi ritmo y yo te enseño, o yo te firmo la práctica y yo no me he enterado. No, tío, yo he venido aquí a aprender. Bueno, ese chaval a día de hoy es el mejor becario que he tenido yo en mi vida. Porque era un tío con interés, era un tío con ganas. No tenía ni idea de marketing, pero le decías y hacía. Y le enseñabas y aprendía. Y cogías y te escuchaba en una conversación, oye, no, joder, mira que tenemos que desarrollar un naming para una marca porque nosotros en la parte de vacuno aún no tenemos marca y tenemos que desarrollar un naming y todo el rollo y tal, no sé qué, y a ver qué hacemos y patatín, patatán, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántas. Y él escuchaba y se ponía, no sé qué, y tiraba de ella. Y entonces se cogía y se bajaba una IA especializada en nombres de no sé qué, otra en logotipos de no sé cuántas, tal, no sé qué, pam, esto, lo otro. Y además el tío traficando con distintos correos que tenía electrónicos para ir dándose de alta en un sitio y en otro, no sé qué. Y yo disfrutaba. ¿Por qué? Porque de repente me cogía y me sacaba, y me ponía 4 logotipos, oye, razonablemente que estaban bien, y además con unos naming que decías, oye, oh, pues chicos, y ese era el interés. Entonces, cuando tienes eso y lo ves, lo único que tienes que acompañarlo. Ahora tengo un compañero, ¿vale? Que es un tío, es un puto crack. Es un tío que trabaja muy bien. Y es un tío que piensa las cosas, que trabaja muy bien. Pero, sin embargo, digamos que es más retraído. Sus habilidades sociales y de expresión son menos. Pues confí, o sea, dale confort, dale cariño, tírale. Yo lo pongo en copia de todo, absolutamente de todo, cosas que ni siquiera debería ponerle en copia porque no son tal, pero me gusta que él sienta que yo quiero respaldarlo y que él está conmigo y que él forma. Y si yo mañana, yo se lo decía, digo, si mañana yo me muero, tú eres el director. Entonces, ese es un poco Bien. el. Lo peor sería que estuviera diciendo, qué bueno, mañana que... No, pero ese es un poco el espíritu, quiero decirte. Yo al final confío mucho en la gente que tengo. Si es que no, es que no. O sea, eso está claro. O sea, yo ya llego a un punto de mi vida en el que el tiempo corre, ¿vale? Y sobre todo tienes mucho foco. Y luego también hay otra cosa que me gusta mucho, que es que cuando se dejan, yo soy, el otro día me decía un compañero, chavalillo muy joven de compras, me decía, joder, ¿qué pasa? ¿Que hasta le dictan los correos? Digo, sí, sí. Tío, porque mira, un correo, un buenos días, no, hola, o fulano de tal, no. Buenos días, Paco, buenos días, no sé qué. Oye, tal, no sé qué. Comentamos, hablamos, vemos, no sé cuántas. Tío, y muchas veces la gestión que tú tienes conmigo, ¿tú qué haces conmigo? Tú me mandas un correo. Y luego cuando nos vemos en el office me dices, oye, a mediodía, oye, ¿has visto el correo? No me ha dado tiempo. Tú sabes lo que yo hago con mis compañeros, con la gente que trabaja conmigo. Oye, me le han mandado el correo, no sé qué, levántate y dile que le han mandado el correo. Porque vas ahí, te vas a poner al lado.
oye, no, mira, échale un vistazo un momentico, tal, no sé qué. A mí cuando me dicen, te manda un correo, y el otro día hablaba con una compañera de este tema de correo, a mí cuando me dicen, te manda el correo es, bien, ya lo veré dentro de 24 horas desde esta anotación que me has dado, ya lo veo yo mañana. Y luego iba de camino al PPC Fest y hablaba con una compañera del tema de la comunicación corporativa, también de los correos, que hay que tener cuidado porque si tú a una persona de tu nivel le mandas un correo de baja el CPC un 20% y un tal y no sé qué, y no les pones, ¿sabes? Como los insights, la visión desde arriba y este es el problema y esta es la solución, que probablemente ibas a tener un problema y te iban a pegar un tirón de orejas más allá de ver que una métrica había subido y había bajado. O sea que me parece importante eso que señalas de que, que la comunicación empresarial también es... Es que es así, o sea, y cuando tú tienes equipo, o sea, yo, por ejemplo, yo soy muy transparente. O sea, a mí me podrán condenar por muchas cosas, pero por transparencia no. Y cuando tú trabajas con una persona, si esa persona si quieres que vaya a tu ritmo, tiene que saber lo que está pasando, lo que estás haciendo, cuáles son los temas que estás trabajando. Evidentemente, a nivel directivo, con dirección, con determinados puestos, evidentemente no. Pero en la gestión diaria, en lo que es la parte operativa de tu trabajo, pues oye, chicos, al final, oye, nosotros el lunes incorporamos a una diseñadora gráfica en el equipo, ¿vale? Y en un año hemos conseguido establecer una estructura de marketing dentro de una empresa como la nuestra. Y tenemos una diseñadora fundamentalmente porque la empresa requiere de eso y nos vamos a meter en un proyecto de digitalización del canal retail, que es un B2B, B2C, y necesitamos una persona que conozca, que ya haya trabajado con nuestra cuenta, que conozca cómo funciona, cuáles son nuestros códigos, cómo tenemos que armar ese e-commerce para trabajar toda esa gestión de B2B, B2C. Entonces, al final es acompañar y hacer que la gente se lo pase bien, que la gente disfrute, que la gente si está 8 horas contigo quiere estar 9 o 10 y que no te pregunten, oye, yo me voy, oye, yo no sé qué. O sea, que disfruten y que tengan la libertad para decir, oye, mira, yo hoy no estoy, o mañana, o mira, tengo este problema. Quiero decirte, que haya esa fluidez. O sea, básicamente lo que propones es darle a un trabajador, según como sea también personalmente, pues un poco de eso, de lo que necesita, ¿no? De Considerarlo un poco. Sí, a la gente hay que darle su sitio. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, ¿cuándo tienes problemas en los equipos? Cuando la gente no le da su sitio, cuando desde la dirección no le da su sitio, porque no es que este tío, no, vamos a ver, si es tu director de operaciones le tienes que dar su sitio, si es tu director o tu directora de calidad le tienes que dar su sitio y la tienes que empoderar y a la gente hay que empoderarla, porque si lo empoderas van solos. Antes hablabas por ejemplo, cuando un proyecto, no sé si decías la palabra, cuando no me parece sexy, intento moverme hacia otro sitio, ¿no? Esa traducción, ¿no? Ese término, por ejemplo, en mi caso es cuando creo que o no gano lo suficiente o no aprendo lo suficiente y ya cuando son las dos cosas, está clarísima la decisión, que me tengo que ir. Entonces, o sea, ¿te sucede igual cuando tienes un cargo más directivo? Sí, al final tú estás alineado con la empresa y estás alineado con el producto, con lo que estás haciendo. Entonces, cuando no hay cuando tú no estás alineado con la empresa, o sea, cuando tu foco, cuando tu interés decae, cuando la empresa entra en automático y no va más allá, tú, al final, bueno, esto es siempre lo mismo. Quiero decirte, qué hace un director de marketing? Prepara las campañas, diseña el producto con producción, con calidad, con lo que sea, te vas de feria. No, o sea, tiene que haber rock and roll, o sea, tiene que haber proyectos, tiene que haber gente que empuje. O sea, yo tengo la suerte de tener, y además lo digo, o sea, yo, además me recuerda a mi madre, tengo una eminencia al lado. Es verdad, mira, yo he dado con un director general, es un tipo que tiene 35 años, que tiene una cabeza privilegiada, pero es que tiene una mirada espectacular. Y lo mejor es que sabe alinear equipos y sabe tratar a la gente. Y es un tío que te recibe siempre con una sonrisa y te despide con un gracias. Y te sientas a hablar con él y él ya va 2 pasos delante tuyo. Pero es que además es muy buen entrenador porque sabe colocar las piezas.
¿vale? Y entonces, dentro de una estructura que venimos, digamos, de una empresa familiar en la que ha crecido muchísimo y en la que se ha generado una reestructuración a un grupo corporativo y a su vez eh, creciendo, nuestro objetivo es llevar a la empresa pues a una facturación, si Dios quiere, dentro de 5 o 6 años a 1.000 millones de facturación, ¿vale? Y estamos hablando de un sector en el que no puedes crecer mucho más porque tampoco te permiten criar más cerdo, porque todo el tema, también hay otro tema de fondo que es que queremos comer pero no queremos oler, ¿vale? Hacer una granja vale más de 1 millón de euros y tú pasas por al lado de una granja y no te enteras que hay una granja. Pero como tenemos en el subconsciente colectivo de que las granjas huelen mal, tienen purines, tienen no sé qué, los purines se solucionan con estaciones de biogás, o sea, y con el biogás evidentemente, tienes que llevar ahí el purín, lo vas a meter en un sistema y te va a dar energía. ¿Qué problema tienes con eso? ¿Que en el traslado va a oler? Sí, pero si es que resulta que la fábrica está a tomar por saco. Pero no es que está en mi región. O sea, es que son cosas. Sí, esas normativas son complicadas. José Miguel, has pasado por puestos de agencia, de cliente, de dirección corporativa. ¿Qué prefieres? ¿Ser el CEO de una empresa o el director de marketing? Director de marketing, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque mira, en director de marketing tengo un problema, que es el CEO, ¿Vale? y el equipo comercial, Bien. ¿vale? Esos son mis dos grandes problemas. O sea, mis dos grandes problemas. Digamos, a quien yo me debo, ¿vale? ¿Vale? A quien yo me debo. O sea, yo tengo que trabajar. De hecho, yo mañana me voy a Málaga con el director comercial de retail y vamos a hacer una presentación. Y me voy yo a presentar la empresa, a presentar los productos, a presentar los planes de futuro de la empresa, porque hemos conseguido ampliar nuestra distribución de retail, de comercialización de carne fresca y de jamón curado en toda Málaga, toda la provincia de Málaga. Entonces vamos a hacer ese trabajo, ¿vale? Y yo trabajo para ello. Y yo entro en las reuniones de los viernes a las 9:30 para ver cómo van las ventas, cómo van los márgenes, dónde estamos subiendo, dónde estamos bajando, para entender todo eso y poder aplicar lo que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Esa es nuestra parte. Y el tema del CEO, la parte de CEO, de los emprendedores, de los empresarios, es la parte más ingrata que hay. ¿Por qué? Porque si tú tienes 70 u 80 trabajadores, como yo he tenido en la anterior empresa, son 70 o 80 problemas. Pero además, si eres empático, te llevas hasta los problemas personales de ellos. Y también es muy desagradable porque detrás de cada persona hay una forma de ser, hay un carácter y en muchas ocasiones, y en muchas ocasiones la gente es muy manipuladora. Entonces, Lo que sea ha salido mal no, porque al final no hay un dicho que dice ni lo comido ni lo servido. Sí. Pues muchas veces te llevas o sea, te esfuerzas por la gente y te llevas chascos, ¿no? Y no que se vayan de la empresa, sino de determinadas circunstancias, ¿no? Y luego también es cierto que, o sea, yo a mí siempre lo he tenido muy claro, independientemente de que en mi juventud fui socialista y me gustaba lo que era la izquierda y lo que significaba toda la parte de Felipe González, etcétera, etcétera, etcétera. Luego me volví muy azul. No, pero te lo voy a hacer, sí, y te voy a, Felipe, y te voy a explicar. ¿Estamos hablando de izquierda o no estamos hablando? Eso sí que es verdad, comparado con la izquierda de ahora, no es izquierda, tienes razón. Entonces, te decía el tema este porque al final el empresario, vosotros que sois empresarios, que tiréis adelante todos los días, nadie sabe el background, nadie abre la puertecita de atrás y ve los problemas que hay de impuestos, los problemas de cobertura sanitaria, etcétera, 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 etcétera. O sea, los empresarios son el músculo y sin embargo se considera, pues eso, el tópico. Sí, hay muchos puntos de vista. Yo tengo que reconocer que después de 3 años de estar emprendiendo,
veo las cosas con otra visión. Es verdad que no es todo de color rojo ni de color azul, no tiene por qué ir vinculado a una política más que a una gestión, pero entiendo que tener a ser el responsable o tener que dar explicaciones y tener que ocuparte de tantas cosas, entre ellas personas que más que problemas son personicas con sus miedos, con sus traumas, con su tal, y que más impuestos y todo lo que dices, parece más solitario y más duro que solo deberte al equipo de ventas, cuya única función es vender y solo venderte y solo deberte al CEO, que lo único que te pide es que ventas y marketing funcionen. Sí, pero te quiero, o sea, te voy a insistir mucho y te voy a matizar. No es una cuestión, como tú bien dices, ni de rojo ni de azul, ¿vale? Pero sí es cierto que los entornos políticos condenan muchísimo a los empresarios. Y el empresario, o sea, si tú tiras para adelante tu empresa y quieres progresar, necesitas gente. Y esa gente, evidentemente, tiene que recibir un sueldo acorde a su valía y de acorde a lo que tú puedas pagar, ¿vale? Pero que eso implique que cada vez te suban más los impuestos, los autónomos, que nosotros paguemos la cuenta de muchísimas cosas y que además te encuentres con que hay una libertad para que una persona mañana no venga a trabajar porque no le apetece y esté cubierto. O sea, es que todas esas cosas son las que son. Es que tú cuando tienes es que, mira, nosotros tenemos una cosa que es la responsabilidad. Y nosotros somos personas responsables y trabajamos. Y nuestra responsabilidad nos lleva todos los días a levantarnos a las 5 a las 6 de la mañana, empezar a trabajar, a funcionar y tener una corresponsabilidad con tu cliente y darle un resultado. Hay mucha gente que se levanta por la mañana y decide no ir a trabajar, llama al médico de cabecera y ahí se acabó. Y ya está. Mira, no será el médico de aquí porque tarda 20 días en verte. No, pero es que no hace falta, quiero decirte, Sí, o sea, yo entiendo. hay un entorno que no favorece al empresario y no me extraña que las generaciones que están viniendo estén haciendo el agosto en las academias de oposiciones, Posiciones. que en vez de estar haciendo cursos de formación para ser Hay un discurso que yo no lo comparto, no lo sé, porque tampoco tengo datos, que los países más desarrollados son los que más tasa de funcionarios tienen y menos emprendedores pequeños. Yo como pequeño emprendedor no lo termino de ver, y como hijo de pequeños emprendedores, o sea, pequeños emprendedores, agente de seguros y poco más, te das cuenta de que, bueno, cuando te empiezas a meter un poco en el mundo de la empresa y ves cómo funciona todo, da la sensación de que siempre están poniendo una pedica más, un problemica más, un problemica más. Luego es verdad que, pues por ejemplo, le das un poco de vuelta y ves, pues cuando llegó el tema de los VTCs, cómo se puso de parte de los taxistas, que es un servicio público que, bueno, con el tema de COVID también hubo muchas ayudas a las pequeñas empresas y tal. Oye, pues, bueno, y a los que trabajadores. son las mismas ayudas que han condenado todas las empresas porque la gente no sabe gestionar las ayudas. Porque las ayudas Esa es otra te historia. te las dan y las devuelves. Claro, esa es otra historia, porque, joder, yo he visto cómo es el kit digital un poco desde dentro, porque por lo que sea, he tenido contacto con un agente digitalizador y es terrible, es terrible la gestión con la administración pública. O sea, se ha acabado, es terrible. Sí, se ha acabado, gracias, pero es terrible la gestión con la administración pública. Luego también hay un poco de llanto, ¿no? De que también, joder, es que me están pidiendo muchos requisitos. Vamos a ver, vas al banco y te piden más. Bien, ¿sabes? O sea, y el banco no da. O sea, yo ahora mismo como autónomo, si voy al banco me dicen, ¿dónde vas, payaso? Sí, por mucho que haya facturado más o ingresado más que cuando estaba de autónomo. Entonces, creo que son puntos de vista muy distintos, que es verdad que el trabajo como lo conocemos
y como lo tenemos en España, aparte de una figura paternalista tras el régimen, no nos hemos liberado de eso, pero también es verdad que desde el punto de vista del papel del empresario hay cierto... Es normal por la posición, ejerce cierto poder sobre la figura del trabajador y hay que poner determinados límites. El tema es dónde ponemos el tema es dónde ponemos el límite. Siempre en lo complejo. O sea, el otro día salía la noticia esta de Yolanda diciendo, de la ministra, esa, diciendo que, oye, y además lo comentábamos en el anterior podcast, un permiso de 10 días por fallecimiento de un familiar cercano. Y, joder, bien, o sea, a mí se me muere una persona y yo ahora tengo la libertad de primer grado, 10 días, aunque yo necesito un año para recuperarme. Se filtró, o sea, se malinterpretó o fue un bulo, no lo sé, de que decían también amigos. Siento que ella dijo una frase que dijo: nadie puede estar bien a los 2 días de que se te muera un familiar o un amigo. Y bueno, y se montó un pollo, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues joder, a lo mejor el límite no es que te den 10 días porque se ha muerto un amigo, sino que 10 porque se te haya muerto un familiar, que a mí particularmente me parecen pocos, y a lo mejor 2 porque se te... Entonces, ¿dónde el problema que creo que está, que porque entiendo que todos queremos que mejore la situación de tanto de empresarios como de trabajadores, es dónde poner la... Pues mira, la- en ese caso, en los medios de comunicación. En ese caso, en los medios de comunicación, porque en la mayor parte de las polémicas, de lo que tú y yo acabamos de hablar y hemos estado polemizando, cada uno desde su punto de vista, están los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación no contrastan ninguna información. Los medios de comunicación van al clickbait. Los medios de comunicación se tragan todos los bulos. El miedo vende, la crispación vende. Entonces, al final, están montadas así también las redes sociales. Entonces, al final, los medios de comunicación, o sea, teniendo en cuenta, si yo le tengo que decir a mi gente, oye, dejaros ChatGPT, intentar entender el producto, el ecosistema, etcétera, 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 nuevos profesionales que vienen de la comunicación viven en la red, viven creyéndose lo que les ponen, no hay, o sea, esos criterios de opinión, de ser fieles a la realidad, se ha perdido. Se pierde. A ver, yo tengo la suerte que he crecido en un entorno politizado, es decir, mi grupo de amigos hemos hablado mucho de política y eso creo que me ayudó a desarrollar mucho pensamiento crítico con respecto a esto y también muy variado. Entonces, yo creo que esa parte más o menos y algunas veces me las como dobladas, pero creo que esto ahora mismo tenemos un problema y no lo estamos viendo por lo que dices, porque el algoritmo pide tanta radicalidad para ser relevante que cada vez te vas más a un lado para otro. La premia. Entonces, claro, al final te encuentras en que cada vez vas viendo ideas más radicales y tú vas detrás porque es lo único que cada vez vas viendo y al final te vuelves un tonto a las 3. Sí. Bueno, decíamos al inicio que no solo estás en GitHub, estás en Inspire Foundation, la fundas, no sé si con cuánta gente la fundas o la fundas tú solo. Pues mira, eso viene a raíz de... Hay 2 personas súper importantes en ese proyecto que son Dimas Agudo, que son especialistas en Design Thinking brutal, que trabaja no solo con empresas de la región de Murcia, sino a nivel nacional e internacional. El último proyecto que está haciendo es con Coca-Cola Europa. Y con Javier Cerdán, que fue, bueno, ahora es el presidente, perdón, el director de Pricewaterhouse en Murcia, fue consejero, estuvo en Fomento, ¿sabes? Son tipos que conocen mucho el ecosistema empresarial murciano y además se hizo un programa que se llamaba SparkUp y fue un programa totalmente disruptivo, es decir, traer perfiles de profesionales que te cuenten lo que le está pasando, pero perfiles muy top y muy directivos. Eso generó tanto engagement que nos dimos cuenta que no hay nada normativo a día de hoy fuera de lo que es la parte institucional que hable de innovación libre. Es decir, que te venga, por ejemplo, un Gustavo Balbuena que trabaja en Actio
que trabaja toda la parte de tendencias y te hable de por dónde va evolucionando la sociedad, por dónde va evolucionando, cuáles son las tendencias que vienen, que van. Es una persona que está en su mundo trabajando para una compañía que lo único que quiere es que la gente esté bien en sus puestos de trabajo y que además es top europeo y mundial en la fabricación. Por cierto, cliente de la agencia en la que trabajo, tío. Bueno, pues Soy una de ellas y la agencia es una referencia. Pues Tienes otro vínculo. Luego te lo comento. Pues el hecho de que, por ejemplo, Gustavo venga y te hable a calzón quitado de, oye, cómo yo trabajo, cómo hago las cosas, cómo no sé qué, por dónde va el mundo de las tendencias, por qué tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Esa visión profesional a los que estamos en el día a día de nuestros negocios, de repente te sientas, estás 1 hora y media hablando con Gustavo, haciéndote una ponencia y tu cerebro se expande, ¿vale? Y cuando llegas a casa son notas y, hostia, tengo que ver tal, no sé qué, te da una visión que luego te viene, por ejemplo, Ezequiel Sánchez, el presidente de PLC Spain, los Miura, los cohetes, PLD, ¿vale? Y de repente te habla de todo el proyecto de Miura, pero además te lo habla con un foco de empresa, es decir, cómo la empresa ha llegado a conseguir para poder hacer y cuál es nuestro objetivo y por qué nosotros con un 3% del mercado de la puesta en órbita de satélites ya hemos hecho el negocio. O sea, con un plan brutal. Y cada vez que nos sentamos con Ezequiel nos da una visión totalmente del negocio que puede ser aplicable. Estamos hablando de cohetes y estamos hablando de empresas. Entonces, todo eso lo que hicimos fue crear un programa y dijimos, ostras, esto lo que tenemos que hacer es una fundación sin ánimo de lucro en la que los fundadores desarrollamos programas y traemos a empresarios, traemos a gente profesionales y que te hablen de innovación y que te hablen de todo lo que está pasando en sus empresas y que te dé perspectivas y focos totalmente diferentes y distintos a lo que te encuentras en la calle. Lo no normativo. A mí, por ejemplo, el tema de las startups me cabrea muchísimo. ¿Por qué? Porque se ha generado un ecosistema institucional de gente que lleva con una idea. No, métete en el proyecto no sé qué, aquí tienes no sé cuántas, tienes 7 mentores que además los paga la comunidad autónoma de turno o el ayuntamiento de turno. A un proyecto que tú ves el business y dices, Me acabas de aumentar 2 puntos la mía. ostras, colega, y esto lo vamos a hormonar, a esto le vamos a meter pasta de formadores, de no sé qué, le vamos a dar un localito, lo vas a tener 3 años haciendo el proyecto, desarrollándolo, mentorizándolo, no sé qué, porque tienes un ecosistema de gente que tal que, y luego cuando llegue la primera ronda de inversión le van a decir, pues eso no es viable. O ¿cuándo va a hacer usted monetizar? O sea, pues eso es lo que a mí me enerva. Entonces, el hecho de poder tener profesionales alrededor, que les lanzas un proyecto, que los llamas y dices, oye, mira, tenemos aquí un tío con una idea, con un tal no sé qué, pam, pam, y lo aterrizas, lo bajas, o sea, eso es el verdadero emprendimiento y la verdadera, pero estar trabajando, o sea, yo es que no puedo con eso. O sea, yo, lo institucional, Ya veo, ya. Bueno, y para cerrar, dos frases. Después de todos los años de carrera, agencia de cliente, marketing, todo, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo para una persona que hoy le llega el certificado firmado por la Ilustre Corona de que ya es licenciado en marketing y es que acaba de terminar el máster que nosotros hicimos o uno de que sea? 2 líneas. Consejo. ¿Qué? Una enseñanza. pues mira, yo siempre, Rector del marketing. Claro. mira, yo siempre, a mí hay una cosa que me dijo mi padre que hace mucho tiempo, que es paso firme, vista al frente y honestidad. ¿Vale? Entonces, paso firme. Si te pones un objetivo, quieres trabajar en un entorno, en una empresa, no sé qué, tira. Mira qué se necesita, qué es lo que puedas, o sea, cuáles son tus habilidades, cuáles son las skills que necesitas. Fórmate, tira hacia adelante. Esa es la parte paso firme. Vista al frente es que no pierdas el foco de lo que quieres hacer y donde te quieres posicionar.
prueba, prototipa. Estás en edad de que tus padres sigan pagándote alguna cosica, ¿vale? Pues mantente en esa línea y luego sé honesto, o sea, contigo mismo y con los que tienes enfrente. Honesto en el sentido de no tener ese, digamos, ese síndrome que todos tenemos de impostor, sino, oye, yo tengo una formación, voy a tirar, voy con mi criterio, voy a aprender de lo que me dicen los demás, pero siempre voy a intentar mantener mi criterio y decir, oye, yo creo que esto es por esto. Y cuando esté equivocado, ser honesto y decir, oye, me he equivocado. Y cuando no lo sepa, decir, no lo sé. Y si dicen no lo sé, te van a decir, venga, ven aquí, vamos a aprender, vamos a enseñarte. O sea, esa yo creo que es el crecimiento personal que se puede tener dentro de un profesional. Y luego, sobre todo, y súper importante, es el ecosistema. O sea, hay que salir a la calle, hay que hablar con la gente, hay que conocer. No hay que tener miedo a ir a un evento, no hay que tener miedo a descolgar un teléfono. Ojo, millennial, centennial, el teléfono fijo no existe en muchas casas, pero el móvil tiene un teclado que no es para la calculadora, sino para llamar por teléfono. O sea, y olvidarte de, no, si es que le mandé un correo. No, perdona, yo le mandé un correo. Yo, mi hijo tiene que hacer prácticas y además da la casualidad que las va a hacer con un buen amigo y que no lo sabía, él no lo sabía que era mi hijo. Y me dice, oye, es que llevo una semana sin llamarme. ¿Y qué hiciste? Le mandé un WhatsApp. Y que no me ha contestado. Desde hace una semana y no la has llamado. Javier, tío, oye, que te he llamado, que está tal, no sé qué. Si no puede, te colgará. Pues tú lo llamas dentro de 2 horas. Insiste, o sea, quiero decirte, que haya comunicación, que haya feeling, que haya piel. Hay trabajos que te permiten teletrabajar y hay trabajos que necesitas piel y necesitas interactuar y necesitas conocer y las personas tenemos cada uno un carácter. Igual que en una pareja te adaptas a una pareja, a tu equipo te adaptas a tu equipo, a tu familia te adaptas a tu familia, te adaptas hasta a la familia política, que no te toca nada. Pues esa es la historia. De vez en cuando a mí me toca una cosica. Pues Se toca la nariz. Pues para mí ese es el consejo, o sea, ni más ni menos, o sea, tirar hacia adelante con todo, con honestidad, cuando sabes, cuando no sabes, aprendes. Claro. Y sobre todo leer, que lea la gente mucho, que compre libros, que lea. Total. Nada, cosa bien, pues hasta allí, muchísimas gracias, vamos, ha sido Una masterclass. Una masterclass, todo el Rateca de experiencia. Que ha sido condensada. No, vamos bien de tiempo. Ha estado genial. Yo creo que vamos, que te agradecemos muchísimo haber venido por aquí, habernos escuchado antes, que mañana te has comentado que te tienes que ir a Málaga, te deseamos toda la suerte. Sabemos que te vas a suscribir, porque nos lo has dicho. Claro. Y, oye, ¿a quién invitarías a este podcast? De Murcia, Alicante, que nos está gustando esta zona. ¿A quién invitarías? Ostras, pero relacionado con el... Relacionado con el marketing, con la innovación, también nos... Hostia, yo te traía a Dimas. ¿Dimas? A Dimas Agudo. O sea, es amigo mío. Dimas, estás súper invitado. Le voy a pedir el teléfono porque me ha dicho que llamemos, entonces le voy a pedir el teléfono y te voy a llamar. Y hasta aquí Marketing Cloud. Pues sí, nada, ya sabéis, lo he dicho Paco al principio, compartid, suscribiros, darle a like, hablad de este proyecto si os gusta con los demás. Os lo podéis poner cuando estáis planchando, como José Miguel los domingos, que entra muy bien. En el gimnasio y cocinando y, en fin, como para tareas más mecánicas. Ya sabéis, Apple Podcast ahora también. Bueno, nos encontráis con los vídeos, el contenido corto en TikTok o en Instagram, pero los programas largos, pues eso, YouTube, Spotify y nada. Y ya. Y hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Chao.